Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, y hoy vamos a ver la segunda parte o la última parte de este capítulo 14. Y para volver a entrar a todos los juicios terribles que Dios tiene para la humanidad en ese tiempo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. ¿Cómo se llama el estudio, Carlos? La cosecha final. La cosecha final, Apocalipsis 14, 14 al 20. Bully, por favor, si nos guías en una pequeña oración. Señor, esta mañana te queremos honrar, te queremos reconocer todo lo grande que tú eres, Señor, todopoderoso. Y te queremos agradecer también por la plática que hubo de jóvenes, por ese entusiasmo de los chicos por prepararlas y llevarlas a cabo, y que todas las enseñanzas que ellos dieron ese día pues se queden en una semillita en todos los chicos que las escucharon, y las personas que fueron ahí, para que de alguna manera vayan germinando en sus corazones y se acerquen a ti y quieran seguir siempre tus caminos. Te queremos pedir por este estudio, Señor, para que entendamos bien las enseñanzas que vamos a recibir, Señor, y agradecerte por todas tus bendiciones que cada día nos das. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 14, empezando en el versículo 14, la palabra de Dios dice así: Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete la hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Hemos estado hablando en los últimos 3 capítulos de un pequeño intervalo de la descripción de todos estos juicios terribles que Dios tiene sobre la tierra en el final del sistema que tenemos actualmente. 7 años de gran tribulación, aunque los últimos 3 y medio son los que se llaman la gran tribulación, porque es cuando el anticristo, totalmente controlado por Satanás, se desboca, se desenfrena y trata de irse contra los cristianos y contra los judíos de una manera feroz, sabiendo que las cosas están por terminar. Mientras tanto, ya ha habido una serie de juicios que hemos estado viendo en todos estos primeros capítulos, con las 7 sellos, que fueron juicios, y luego 6 trompetas. La 7ª trompeta está por desatar lo que serán las 7 copas. Entonces son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Juicios terribles en donde la gente dice: pues ya estamos realmente destruidos, ¿podría todavía haber más? Y la respuesta es que sí, vienen cosas terribles a partir de los siguientes capítulos. En este capítulo 14
Dios da un pequeño respiro. Al principio del capítulo, 3 ángeles hablan proclamando el Evangelio de Dios y avisando a la gente que el tiempo del fin está cerca, que es necesario que se arrepientan y tengan a Cristo como el Salvador de sus vidas. Y la última vez que nos vimos, hace 2 semanas, vimos pues un maravilloso estudio sobre el confort que da Dios a sus santos. Porque acordémonos que en medio de todos estos desmanes, en medio de juicios terribles, pues allí hay también cristianos. Y ellos están sufriendo todos estos juicios también. Y necesitan confort, necesitan consolación de Dios para que aguanten, porque esto no va a durar por siempre y ellos están protegidos. ¿Se acuerdan que el versículo 12 y 13 decía, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Realmente los cristianos tenemos una buena vida, pero todavía después de la muerte las cosas estarán mejor, porque estaremos con Cristo por toda la eternidad. Bienaventurados los que mueren en el Señor, malditos los que mueren fuera de el tener a Cristo en su corazón. Y está por desatarse ya la última etapa de los juicios que vendrán sobre la tierra. Y yo he titulado este estudio La cosecha final, porque vemos aquí un pequeño resumen de lo que está por venir. Les he dicho que les he prometido, y lo voy a hacer, de tener un pequeño resumen de todo Apocalipsis, de todo lo que hemos visto, para que tú lo tengas en una hoja o 2 y veas qué pasó, dónde pasó y cómo está pasando. Lo vamos a tener, tú lo tienes ya en tus estudios, pero te voy a dar ese pequeño esqueleto. Aquí es un pequeño esqueleto de los últimos capítulos, de estos últimos juicios, ¿sí? Y es que ya la venida del Señor está muy cerca. Acordémonos que la primera venida del Señor fue en humillación. Estando en el cielo Él, ¿verdad? No escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho igual a los hombres, y estando a forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Fue una venida de humillación, en donde realmente toda la gloria no tenía ni dónde reposar la cabeza. Y la gente se fue contra él, finalmente lo mataron de la manera más cruel posible. Y todo esto pasó porque su primera venida era para venir a abrir las puertas del cielo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Pero en esta segunda venida las cosas serán muy diferentes. Cristo viene glorioso, conquistador, poderoso, a darle a cada quien lo que merece. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él viene de una manera ya muy diferente. Él vino primero como un sembrador, vino a sembrar la semilla, pero ahora regresa como un segador. Viene a cegar el fruto de la cosecha, principalmente en juicio. Y este es el tema de este pasaje aquí en Apocalipsis 14, versículos 14 al 20, el juicio final sobre la tierra, en donde realmente será terrible. Mateo 24, 21 y 22. Mateo
24, 21 y 22, que dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Sí? Sí, van a ser 3 años y medio de lo que falta aquí en los últimos capítulos de Apocalipsis, y van a pasar rápidamente con muchas calamidades para la tierra. Se le denomina todo este periodo el día del Señor. El día, la furia final de Dios contra la humanidad que nunca quiso atender lo que Dios tenía para ella. Y bueno, todo esto no está aquí nada más en Apocalipsis, está por toda la Biblia. Ahí en Mateo, al empezar el libro de Mateo, Juan el Bautista les dice a los religiosos de su tiempo, ahí en Mateo capítulo 3, versículo 7, que dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la furia venidera? Ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 10, versículo 15, dice: de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Capítulo 11 ahí mismo de Mateo, en el versículo 21, dice la palabra de Dios, 11, 21, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Pablo también nos advierte aquí en Romanos, en los primeros versículos de Romanos, capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios. Mucha gente no quiere que hablemos de la ira de Dios, pero realmente está por toda la Biblia, tanto como el amor de Dios. Vemos que realmente Dios tiene una moneda en donde de un lado está su amor y del otro lado está su ira, para los que no agarran ese amor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice el versículo. Aquí mismo en Romanos 2, versículo 5, pero por tu dureza, dice Romanos 2, versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, hay otros versículos, pero hay muchos versículos que sí hablan. Allá en Segunda de Pedro, por ejemplo, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios, de Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2, 9. Estaba yo aquí en Primera de Pedro. No, está mal. 2:9 de Segunda
de Pedro. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro 3:7. Segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, el Antiguo Testamento, tiene, pero muchísimo acerca de la ira de Dios. Nada más quiero citar uno o dos aquí en Isaías, capítulo 13, versículo 11. 13:11 dice: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, abatiré la altivez de los fuertes. Isaías capítulo 24, versículo 21. 21. Acontecerá en aquel tiempo que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Sí? Bueno, aquí en este pasaje usa una metáfora, lo usa constantemente para poner las cosas de una manera muy sencilla, principalmente a todas estas personas que sí conocen de agricultura y tienen contacto con la tierra, y habla de dos cosechas. La cosecha para pisotear las uvas y sacarles jugo y hacer una viña, y la cosecha del grano. Y vamos a ver que esas representan los juicios que están por venir. ¿Sí? La primera es el grano, versículos 14 al 16, y representa las 7 copas del juicio de Dios que están por empezar en los siguientes capítulos. ¿Sí? Y el viñedo, las uvas siendo aplastadas para sacarles jugo, del versículo 17 al 20, y que representa la batalla de Armagedón, que de ella voy a hablar ahorita y después la veremos mucho más intensamente en el capítulo 19. Son dos metáforas de cosechas. Lo que Dios va a recoger, pero ya no de cosas buenas, sino de juicio contra la humanidad. Entonces son dos. Uno, la cosecha de grano. Vamos a verla. Aquí está en este capítulo 14, en los versículos 14 al 16. Miré. Bueno, pues siempre Juan hemos visto que al empezar un tema, al empezar otro evento diferente, así él lo empieza, en donde dice: aquí vi, miré, estoy viendo algo nuevo. Miré y he aquí una nube blanca. De esta cosecha de grano vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver al segador como inciso A de esta cosecha de grano. El segador, ¿quién es el que va a recoger la cosecha? Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube blanca uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
Bueno, es Cristo mismo en una nube que representa su gloria, su majestad, esperando el empezar este último juicio. Dice que está sentado, Él está esperando por las instrucciones del Padre para ejecutar estos juicios que ya están por empezar. Hijo de hombre, pues Él siempre ha representado al hombre ante Dios. Y en los evangelios lo vemos todo el tiempo, que Él se denomina el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay muchos versículos, ¿sí? Y esta es la última vez que veremos este título de Jesús en la Biblia, nunca más, porque las cosas van a cambiar rápidamente. Jesús sentado en una nube, que creo que allí en Daniel 7, habla de una nube precisamente. Daniel 7, en los versículos 13 y 14. Daniel 7, 13, miraba yo, Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pues ahí está Jesús esperando ya venir a la tierra de la manera de conquistador que realmente Él es. Dice la palabra de Dios que Él trae una corona de oro. Ahí en el versículo, que tenía en la cabeza una corona de oro. Esta corona no simboliza la corona de un rey, no es la palabra para eso. La palabra es Stephans, que quiere decir victoria. Es la corona que se usa para los victoriosos, los que vienen de la guerra, que han vencido y que vienen con el sentimiento de haber conquistado. Y eso es lo que trae Jesús. Él viene totalmente en una racha permanente ya de triunfo sobre sus enemigos. En 1 Corintios 5:25 vemos la misma palabra que usa Pablo. La corona que daban, la guirnalda a los vencedores en los Juegos Olímpicos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una estéfana corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿sí? Una guirnalda de triunfo, y eso es lo que trae Jesús. Además dice la palabra de Dios que Él viene con una hoz. Y tú las conoces, es este palo que trae un pedazo de metal muy cortante, será quizá como ala de avión, pero de punta, la punta muy cortante, y se usa para ir arrancando todas las diferentes gavillas del sembrado, ¿no? Se me ocurre que cuando pintan al viejito del año nuevo, no, el año pasado y año nuevo, el viejito del año pasado trae una hoz, como que pienso, ¿no? Pero bueno, esa es la hoz, es un instrumento para arrancar rápidamente, de una manera rápida, las diferentes gavillas del grano, ¿sí? Y eso es lo que trae en su mano. Ahí en el versículo 14, el segador. La segunda cosa que vemos de esta cosecha de grano, vimos el segador y vemos la cosecha.
La cosecha está madura. Dice la palabra de Dios en el versículo 15. Del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, dice el ángel. Es un cuarto ángel que vemos en este capítulo. Acordemos que los 3 primeros vinieron a proclamar. Este viene a dar ejecución. Vamos a hacerlo ya. Y viene con el mensaje de Dios Padre a Cristo. El tiempo ha llegado, hazlo. ¿Sí? Entonces el cuarto ángel viene con ese mensaje que ahora es el tiempo. Y sabemos que el que ejecuta el juicio es Cristo. Por todos lados lo hemos visto, que es Cristo el que va a ejecutar los juicios. Juan capítulo 5, versículo 22. Juan 5, 22. Porque Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el versículo 27, y también les dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces es Cristo el que va a ejecutar esos juicios y ya tiene ahora la luz verde para hacerlo. Dice aquí que la tierra ya está lista. La mies de la tierra está madura. Nomás que tenemos que entender qué quiere decir esto de que está madura. Dice que ya está seca. Dice que ya está pasada, que ya se pudrió. Te esperaste un poquito de más y el fruto ya no sirve. ¿Sí? Entonces hay que cegar todo esto pues para echarlo al fuego, porque realmente no sirve más. Mateo 13, 40. Mateo 13, 40. Dice Mateo 13, 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Acuérdate que en esa parábola el trigo y la cizaña crecieron juntos. Y dice, al fin del siglo yo los voy a separar y toda esta cizaña no sirve para nada, esa le echamos al fuego. Y eso es el mundo que estará en esos tiempos. Está podrido, no hay nada, ya tíralo. ¿Sí? Y eso es lo que dice acerca de esta situación de que la cosecha está madura. Y la tercera cosa que vemos aquí en el versículo 16 es la ejecución, en donde dice la palabra de Dios en el versículo 16 que lo hace. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Sí? Bueno, pues vamos a verlo a partir del capítulo 16, cómo se empiezan a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Son 7 copas. No sé si las quieres apuntar, aunque vamos a ver una por una, ahí en el capítulo 16 de Apocalipsis. La primera copa es úlceras. Y le puedes poner entre paréntesis versículo 2. Y la segunda es muerte de todo lo que hay en los océanos. Y ese está en el versículo 3. Y después los ríos que se convierten en sangre. Versículo 4. Y después está el calor del sol que quema a los hombres. Versículo 8. La siguiente copa es la oscuridad intensa, densa,
en el versículo 10. Y la siguiente es el secar el río Éufrates para que pase el ejército del anticristo a pelear la última batalla contra Cristo. Ese está en el versículo 12. Y la última copa es un gran terremoto como nunca lo ha habido en la tierra. Y ese está en el versículo 18. Todos estos del capítulo 16 de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, esta primera metáfora de la cosecha de grano habla de estos juicios de copas que están por venir. Pero hay otra metáfora que Juan nos habla de ella aquí. Y es la metáfora de exprimir el jugo a las uvas. Entonces ponle ahí número 2, la cosecha de uvas. Y la cosecha de uvas representa la batalla final. La batalla de Armagedón, en donde el anticristo, con su gran ejército de miles de millones, peleará contra Cristo y las huestes que vienen del cielo, que seremos los ángeles y nosotros. Bueno, esa con detalle la veremos después en el capítulo 19 de Apocalipsis, la batalla final de Armagedón, pero aquí está hablando, da un resumen de que ahí viene y será como el sacarle jugo a las uvas. Y tú sabes que para sacarle jugo a las uvas hay unas ruedas inmensas de piedra que trituran la uva y luego cae y las personas la pisan para que saque todo el jugo, y el jugo es lo que permanece en esa cosecha de uvas, ¿sí? Y también tenemos lo mismo, tenemos un segador, que es el que va a recoger todo esto. Dice el versículo 17, salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Bueno, este quinto ángel, de los que estamos viendo aquí en Apocalipsis 14, viene a asistir a Cristo, porque Cristo se apoya en todos estos ángeles para los juicios. Los ángeles están haciendo juicios en todo el libro de Apocalipsis. Son los que llevan a cabo todo esto, Son los que son los mensajeros de Dios para ejecutar estos juicios. Y este ángel, contrario a la cosecha del grano, es el que va a llevar a cabo este juicio. Dice que viene del templo de Dios. Allá estaba en la presencia de Dios y trae una hoz con él para también recoger la cosecha de las uvas. Y luego, como vimos en la cosecha del grano, también tiene su madurez. Dice el versículo 18, salió del altar otro ángel, un sexto ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete la hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que este ángel sexto no viene del templo, viene del altar. En el Antiguo Testamento, el altar es donde cocían el sacrificio para después llevarlo era el sacrificio que se hacía de animales para Dios. Y se levantaba el humo que iba hacia Dios y que representa las oraciones de los santos, ¿sí? Entonces este ángel dice que viene con fuego, con el poder sobre el fuego.
Lo vemos en Éxodo, capítulo 40, porque eso es lo que hacían allá en el tabernáculo de Dios en el desierto. Éxodo, capítulo 40, versículo 5. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. En ese altar de oro había fuego y se producía el incienso de lo que se quemaba. Y siempre está asociado con la oración de los santos. Por eso aquí en Apocalipsis vemos varias veces que los santos que están en el cielo y que han muerto en manos del anticristo y que están pidiendo venganza, que están pidiendo retribución, lo hacen con oración. Y dice aquí Apocalipsis 8, versículo 3. Apocalipsis 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Sí? Entonces eso representa las oraciones de los cristianos muertos en la tribulación, o de todos los siglos que están pidiendo que ya Dios termine con la tierra como está, porque la tierra no va a tener ya ningún cambio, no hay esperanza. Ahora aquí la madurez sí tiene otro sentido, porque es otra palabra diferente, y dice que sus uvas están maduras, están en su punto, están listas para que den el mayor fruto posible, pero listas de maldad. La maldad está desatada. Si tú piensas que hoy estamos asustados de lo que está pasando en el mundo con tanta maldad que hay, pues imagínate cómo será en ese entonces, en donde el Espíritu Santo, que ya no está en la tierra porque ningún cristiano hay, pues todo está totalmente descarriado, ¿sí? La cosecha está en su punto de maldad para que venga justicia. Y dice la palabra de Dios que este ángel le dice al otro que meta la hoz y que salga todo el fruto, todo el jugo de las uvas. ¿Sí? Y vemos el resultado de esto ahí en el versículo 19 de esta cosecha, en donde el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. El lagar era una especie de, ¿qué será? Pues una alberca, pero estaban las semillas de lo que quedaba de las uvas, ¿no? Y entonces había personas que se subían y aplastaban, no sé si bailaban o qué hacían, ¿verdad? Pero aplastaban estas uvas para sacar ya lo último del jugo, que mucho ya se había sacado con la trituración en las piedras, ¿no? Y entonces dice que está en el lagar de la ira de Dios. Dios no va a desperdiciar nada de su ira, o sea, va a estar totalmente seca esa uva. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lugar salió sangre. Estamos hablando de una gran batalla, de la batalla de Armagedón, en donde va a haber, bueno, no es una batalla, es una matanza. Va a venir Cristo y bueno, pensamos que la batalla ¿cuánto durará? Yo no sé si 2 o 3 segundos, porque va a venir Cristo y va a arrasar y va a haber sangre, pero
como nunca. Más del agua que viene aquí al Valle de México, no, olvídate. Tanto que inclusive lo describe. Dice que hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios, en un área de 200 kilómetros, va a estar salpicando, no creas tú que, o sea, no se va a llenar, no, pero va a estar salpicando la sangre hasta los frenos de los caballos. O sea, la matanza va a ser terrible en esa época contra todas estas personas malvadas que pretenden tener una batalla con Cristo y sus huestes, ¿verdad? Que no tendrá ninguna posibilidad ni siquiera de que sea batalla, ¿sí? Sí, dice aquí que Cristo mismo hace que esto sea fuera de la ciudad, dice el versículo. Él quiere preservar Jerusalén, porque Él va a venir a reinar a Jerusalén y ahí va a ser su ciudad capital, ¿no? Entonces Él dice que será fuera de la ciudad. Y es un lugar que se llama Megiddo, que sí existe, está como a 60 kilómetros al norte de Jerusalén, en una planicie muy, muy grande, y ahí será la batalla final de Armagedón. Un gran baño de sangre que vendrá en la ciudad. Isaías 63:3. Isaías 63:3 dice: he pisado yo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado, dice la palabra de Dios. Bueno, con la batalla de Armagedón terminará todo, pero Él nos está dando nada más aquí un resumen de lo que será esa batalla. Esa batalla se describe aquí en Apocalipsis capítulo 19 a partir del versículo 11. Y nada más la quiero leer, ya después la vamos a analizar con calma cuando lleguemos al capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Acordémonos que hubo otro caballo blanco en el capítulo 6, pero ese era el caballo del anticristo, que estaba fingiendo ser como Dios, ¿no? Como el Salvador. Pero este es el verdadero, es fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos somos nosotros, que venimos con Él, habiendo estado en las bodas del Cordero durante estos años de tribulación. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, pues dice después aquí que Él apresa a la bestia, al gran profeta, y los manda al infierno. Versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Sí? Pues este es lo que está describiéndose de una manera de resumen en el capítulo 14, en el pasaje que estamos viendo ahora, y con esto termina el capítulo 14. Entonces, pues hay que atender a lo que dice Dios, ¿no? En estos días la gente se jacta con mucha soberbia de que Dios no existe. Es un mito que nos ha impedido crecer y nos ha impedido realmente llegar al potencial que tenemos, con sus miedos y con sus diferentes comandos, limitándonos siempre a no poder hacer lo que queremos y cuánto, ¿no? Y por eso ahora pues hay un desenfreno en muchas cosas, en donde pues ya todo se vale, y inclusive pues a todas estas personas que la verdad las podríamos considerar desviadas, enfermas, pues ahora la gente lo ve como normal. Ayer en las elecciones de Estados Unidos, ¿verdad? El gobernador de Colorado es un gay declarado. Pero es un buen hombre y va a regir muy bien el estado de Colorado con su pareja y todo esto para ser ejemplo a todos los demás, etcétera, ¿no? Entre los representantes al Congreso, creo que no ganó, había un, ¿cómo se dice? Porque hay tantos nombres, transgénero, o sea, uno que había sido hombre, pero que ahora es mujer, y que estaba querer ser congresista, ¿no? Y bueno, pues está bien, cada quien, pues, no quiere ser hombre, déjalo, pues, quiere ser, etcétera. En donde pues vemos que todo esto no solamente es un gran mal, en donde vemos que esas personas están enfermas, sino que son un mal ejemplo para nuestros hijos. Yo creo que eso es terrible, ¿no? Que personas de prominencia, en donde dices, mira, es un congresista, es un senador, etcétera, un gobernador, ¿no? Bueno, en México no cuenta eso, porque 8 de los gobernadores que tenemos están gozando de su dinero del pueblo allá en Europa. Bueno, no importa. Pero de todas maneras es un mal ejemplo, que queremos que nuestros hijos tengan modelos preciosos para decir, yo quiero ser como él. Una de las cosas que comentaba con Karina, que también vi en las noticias hace 2 días, ¿sí? El alcalde de una ciudad siempre había estado ayudando en el ejército americano, y entonces fue 4 meses a Afganistán, a la guerra ahí que está teniendo, y este sábado murió, lo mataron en la guerra. Y hay una foto de él con su mujer y sus 7 hijos, el último de 11 meses. Entonces él mandó una carta antes de morir, en donde digo, pues me da mucho gusto que estemos ayudando aquí a este país, a que puedan votar y que tengan la libertad y no el ser siempre aplastados, bla, bla, bla. Pero vemos hombres que sí son de alguna manera héroes, en donde los niños pueden decir, mira ese beisbolista, yo quiero ser como él, y mira esta persona que es científico, etcétera, en lugar de ver los modelos equivocados, en donde el presidente de Estados Unidos pues es una persona llena de basura, y tú dices, pues ¿cómo? O sea, ¿qué ejemplo para la siguiente generación? Pero esa es la clase de situación que estamos viviendo ahora. ¿Cómo será en aquel tiempo? Que ya debe de estar muy cerca por venir la gran tribulación. Pero es muy difícil reírte de Dios y pensar que Dios no pedirá cuentas. Las va a pedir y grueso, ¿no? Lo vemos en todo este libro, que ahí viene. Y claro que el hombre dice, como dice segunda de Pedro, pues ¿qué pasó? Pues no que iba a venir, yo no veo nada. No, espérate, porque las promesas de Dios son irrevocables. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día.
pero vendrá el tiempo. Entonces, pues son tiempos en que nosotros debemos de continuar siendo ejemplo a los demás, predicando la palabra, diciéndoles que atiendan lo que Dios dice, porque en Cristo Jesús, aún en medio de todo este caos, sí es una vida maravillosa. Que lo hagamos cada uno de nosotros. Y con eso terminamos el capítulo 14 y empezamos otra vez con las plagas. Las 7 copas de la ira de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tú tienes control de todas las cosas. El universo mismo fue creado para ti y por ti. Y Señor, sabemos que tú pues tienes en tu libro todas las cosas que han sucedido, que sucederán, y vendrá el juicio bien retribuido para este mundo que no ha querido atender el amor de Dios tan grande que tú demostraste en la cruz. Señor, que podamos pues hablar con la gente, decirles que vengan a Cristo, que es tiempo de venir porque ya se acerca todo esto. Un año más que se está acabando y un año más que tenemos que volver a decir que la Navidad no es una fiesta de licor, sino es la llegada de el Salvador de nuestros pecados. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.